Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Son las 3:15 de la mañana. Estoy en Acapulco, en el Hotel Princess. Acaba de pasar lo más cañón. Estuve en el ojo del huracán. Me acaban de rescatar. Alrededor de las 11 de la noche se fue la luz. Los vientos estuvieron a todo lo que daba, 260 kilómetros por hora o más. Me escondí en el closet, literal. Me puse a rezar, a meditar, a calmarme, aunque el pánico se apoderó de mí a tal grado que lo único que pedía fue una oportunidad más. Yo sé que no soy la única, hay mucha gente. Yo soy afortunada, estoy aquí, todo bien, no me pasó nada. Aquí reportan que todavía no saben cuáles son los daños más allá de los materiales, pero les puedo decir que todo está destruido. Este es el testimonio de Luisa Peña, que narró en la red social X, antes Twitter, y a raíz de esa noche fatídica en la que lo que era una quizá inofensiva tormenta tropical evolucionó de manera inesperada, drástica y tormentosa hasta convertirse en un huracán categoría 5 denominado Otis. Esto es tan solo uno de los cientos de testimonios de la tragedia que devastó al puerto de Acapulco, un fenómeno meteórico que no se previó, que no se anticipó y que incluso en términos científicos resulta inexplicable que alcanzara tal magnitud en tan solo unas horas. Incluso los expertos más destacados del Servicio Meteorológico Nacional no daban cuenta cómo Otis pudo escalar a ese nivel y se convirtiera en el huracán más potente y nunca visto en el país. Así que los expertos no se lo explican, no atinan a dar los porqués de ese fenómeno, incluso lo dicen así, simplemente es una locura, señalan, pero ya la oposición carroñera en el país, la oposición de derecha, PRI, PAN, PRD y los medios de comunicación afines a estos grupos conservadores, pues resulta que son más expertos que los expertos y ya dan su contundente veredicto. Han desatado una campaña de linchamiento mediático, de desinformación, como suele ser habitual en momentos de crisis y tragedia, y se han dedicado a mercar políticamente con la catástrofe. Así se confirma su falta de ética, de empatía con los mexicanos caídos en desgracia y con el falso discurso de solidaridad que suelen emplear en estos casos. Solidaridad con nuestros hermanos acapulqueños, dice la derecha, cuando solo pretenden mentir y traficar con esta tragedia. Así lo señala el columnista Carlos Fernández Vega en su columna México S.A., en el periódico La Jornada del viernes 27 de octubre. Así que los medios opositores y la derecha partidista insisten machaconamente en el manido discurso de la falta de oportunidad en la atención de las autoridades gubernamentales a nivel municipal, a nivel estatal e incluso a nivel federal. Cierto es que se tardó en reaccionar. Cierto es que a todos agarró desprevenidos, que no se previó esta situación bajo ninguna circunstancia y de allí a justificar la serie de mentiras y de falsas noticias que ha enarbolado la oposición, pues hay mucha distancia. El alud de fake news, de noticias falsas, no se hizo esperar más. 16 muertos en un hospital del IMSS por falta de atención médica, cosa que nunca existió, incapacidad gubernamental para atender financieramente las urgencias de los damnificados, falso,
López Obrador solo fue a sacarse la foto, el gobierno no alertó a la población y decenas más de noticias, una más podrida que la anterior, y así sucesivamente, lo que llevó al mandatario mexicano, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, a señalar esa práctica de desinformación malintencionada y politiquera. Todavía no pasaban los efectos del huracán y ya estaban nuestros adversarios, que son muy deshonestos e inmorales. Así lo dice el presidente López Obrador. Y también insisten de manera reiterada, machacona, en el en el discurso ya muy desgastado de la desaparición de los fideicomisos, en particular del FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres, a lo que AMLO respondió de manera categórica: no se trata de fideicomisos, sino de fondos para atender las emergencias. Cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público. No hay límites. Tenemos recursos para eso garantizado. Asimismo, el subsecretario de Gobernación, Gabriel Llorio, adelantó ante los senadores de la República que el Fondo de Desastres Naturales cuenta con 18,000 millones de pesos. Además, el Ejecutivo Federal tiene seguros catastróficos y otros recursos para atender emergencias como la ocurrida en Guerrero. Y eso es así, es decir, lo que se desapareció fue al organismo tutelar del fideicomiso, del FONDEN, que era Banobras, que de acuerdo a lo que se ha investigado, a los propios señalamientos del presidente de la República, no solo era una caja chica, sino una caja grande, donde en cualquier momento de desastre, justo los funcionarios federales de los anteriores gobiernos neoliberales, pues hacían uso de la rapiña para robar literalmente estos recursos y solo destinar migajas del supuesto FONDEN para atender la emergencia en cualquier estado de la República. Por eso habría que estar alertas ante todo el cúmulo de desinformación que se sigue generando. Lo importante no es utilizar esto como un ardid político, como una prebenda, aprovechándose de la tragedia de miles y miles de acapulqueños. Y esto da cuenta, pues, de la confrontación política que se da entre la oposición y el gobierno federal, sobre todo en cuanto a la presunta inexistencia de los fondos gubernamentales para atender este tipo de desastres. Así que este es el tema que nos ocupa el día de hoy, y también queremos expresar nuestro desconcierto y preocupación sobre las amenazas de un supuesto tiroteo que se podría realizar en las instalaciones del centro universitario a cargo de un grupo criminal, la suspensión de labores por motivos de seguridad en de nuestra alma mater, es una medida necesaria, indispensable, y también alertamos sobre la necesidad de contar con información eficaz y oportuna sobre un caso tan delicado que nos debe preocupar no solo a los universitarios, sino también a la sociedad queretana en general. Bueno, con esto estamos cerrando la columna de hoy. Nos solidarizamos también con el pueblo de Maconí, que sigue manifestándose en Plaza de Armas ante la total indiferencia del gobernador Mauricio Curi y de su secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, en esta lucha por el derecho constitucional al agua que tiene el pueblo de Maconí. Ellos desean entrevistarse solamente con el gobernador y con la secretaria de gobierno, y no con un pelele como el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, sí, que recientemente acaba de realizar una fiesta de cumpleaños en las propias oficinas de la Comisión Estatal de Agua y con temática Barbie, el colmo de la indiferencia y la frivolidad de nuestros gobernantes, y la respuesta a Maconí es nula. Y los medios callaron, la espiral del silencio en toda su expresión.
Seguimos expresando también nuestra solidaridad con el pueblo palestino y exigimos un alto definitivo al genocidio que el gobierno y el ejército israelí está desatando en contra de la población inerme de la Franja de Gaza, un crimen de lesa humanidad que como comunidad internacional no podemos tolerar más. Alto a la masacre en contra del pueblo palestino. Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.